Si usted es un investigador, un profesor y está considerando la visa EB2 por interés nacional, probablemente se esté haciendo una pregunta clave. ¿Realmente cuento con la evidencia adecuada para presentar un caso de EB2 NIW? La realidad es que muchos investigadores ya tienen la base para un caso sólido de EB2 NIW. Sus publicaciones, las citas de su trabajo, su experiencia como docente, como revisor académico, peer reviewer, todo eso no son solamente logros académicos, son evidencias que pueden utilizarse para respaldar su petición de EB2. Pero el éxito no depende simplemente de enumerar los logros, depende de cómo se presentan esos logros, cómo se documentan y cómo se conectan con lo que USCIS, el Departamento de Migración, está buscando. En este video voy a explicar exactamente qué tipo de evidencia es válida, cómo se evalúa y cómo se presenta estratégicamente para USCIS. Mi nombre es Alejandro Cordero y yo soy abogado de inmigración en Colombo and Heard. Yo trabajo todos los días con investigadores, con docentes académicos en una amplia variedad de campos, ayudándolos a construir peticiones EB2 NIW sólidas y estratégicas. Comencemos con lo que USCIS realmente espera ver en el caso de un trabajador en el ámbito académico. Cada petición EB2NIW se evalúa bajo el marco legal de Matter of Danazar o Danazar, ¿ok? Que se enfoca en tres aspectos: la importancia nacional de su trabajo, la capacidad para impulsarlo y por qué Estados Unidos se beneficiaría de eximir el tener un sponsor o una oferta laboral. Estos se tienen que cumplir con esos tres requisitos para poder ser exitosos, pero la evidencia debe respaldar cada uno de esos tres criterios. Eso significa que su petición no es simplemente una recolección de documentos, es un argumento estructurado, lógico y estructurado para lograr un caso exitoso. Entonces, los casos consistentes conectan de manera sistemática su trayectoria académica con un plan de trabajo claro, orientado al futuro y con este impacto nacional. Ahora, uno de los tipos de evidencias más importantes y también más malinterpretados son las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación son obligatorias. Técnicamente no, pero en la práctica suelen desempeñar un papel clave en muchas peticiones, ¿ok? Entonces, un caso bien fundamentado suele incluir entre 5 a 7 cartas, aunque no existe un número fijo de cartas, ¿ok? No existe una lista taxativa. Lo más importante es la calidad, la perspectiva que estas cartas vienen a aportar. Entonces, en mi criterio, lo ideal es contar con una combinación de personas que van a recomendar o recomendadores, pero que hayan trabajado directamente con ustedes como supervisores, colaboradores, asesores, jefes, personas que los conocen y puedan dar fe de sus logros. Pero también vamos a necesitar cartas de profesionales independientes, o sea, personas que pueden hablar sobre el campo o el impacto más amplio de su trabajo sin haber trabajado directamente con ustedes. Entonces hay que entender que los elogios o las cartas genéricas nunca van a ser suficientes. Las cartas eficaces van mucho más allá porque explican las contribuciones específicas de su trabajo y cómo tienen un impacto a futuro. También las cartas provenientes de agencias gubernamentales, instituciones, universidades, estas pueden ser muy valiosas definitivamente, pero solo si demuestran un conocimiento real de su trabajo y el impacto de este trabajo. O sea, los nombres por sí solos o los títulos académicos por sí solos no van a bastar, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de académicos, las publicaciones y las citas siempre es lo primero que piensan mis clientes que son investigadores. Pero aquí existe una idea equivocada muy común, ¿ok? Que no hay un número exacto de publicaciones o citas requeridas. USCIS no está buscando un número de citas o está contando artículos para nada, ¿ok? Ellos lo que están haciendo es evaluando el impacto de esa contribución, de esa cita, de esa publicación. Entonces, lo que hay que analizar aquí es la relevancia de su investigación, la influencia de su trabajo en el campo, la trayectoria de esas contribuciones. No existe un mínimo fijo de publicaciones o citas, ¿ok? Yo he visto aprobaciones con
pocas publicaciones, otras con historiales súper extensos. Lo que realmente importa es cómo se posiciona su trabajo, la solidez y la evidencia y la trayectoria general y el impacto que va a tener, ¿ok? Entonces, las publicaciones donde se aparece como primer autor pueden ayudar a demostrar que se desempeñó un rol principal, especialmente en campos donde el orden de autoría refleja el nivel de contribución. Eso es un típico ejemplo. Pero el punto es que hay que enfocarse en el impacto, no en la cantidad. Y aparte de publicaciones y cartas, las peticiones bien fundamentadas no solo van a incluir este tipo de evidencia, pero hay que tomar en cuenta otro tipo de evidencia adicional, como por ejemplo lo que son subvenciones federales, patentes, investigaciones financiadas, presentaciones en conferencias, en simposios, invitaciones, cobertura mediática. Cada uno de estos elementos va a ayudar al oficial de migración a demostrar que su trabajo es un trabajo activo, relevante y reconocido en el campo, más allá de una institución, de una universidad, de un laboratorio en específico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente está buscando USCIS? Esto es lo más importante. Aquí es donde muchos casos son exitosos o se rechazan, ¿ok? USCIS no está evaluando solamente el pasado de las personas. Lo que ellos están evaluando es prospectivamente la capacidad para realizar proyectos a futuro, contribuciones a futuro, ¿ok? Ellos lo que quieren entender es qué se va a hacer en Estados Unidos, por qué es que eso tiene relevancia nacional y por qué es la persona indicada para hacerlo, ¿ok? Entonces hay que crear un hilo, ese conductor lógico, ¿ok? Entre la experiencia pasada y lo que se va a hacer en el futuro. Por eso es que contar con un proyecto claro, es decir, con una explicación concreta de su trabajo y cómo se va a desarrollar en los Estados Unidos, es esencial para tener un caso exitoso, ¿ok? Entonces, en síntesis, el caso va a demostrar, un buen caso va a demostrar no solo lo que se ha hecho en el pasado, pero sino una contribución factible a futuro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son desafíos que yo veo todos los días también? Muchos investigadores tienen la dificultad, no porque les faltan los logros, sino porque la evidencia no se presenta de la manera adecuada, ¿ok? Y el problema muy, muy común es, por ejemplo, enfocarse en evidencia local o en un impacto local. Los documentos no pueden centrarse excesivamente en una universidad en específico, un laboratorio, un departamento específico. Tenemos que demostrar que se ha tenido un impacto a nivel nacional, ¿ok? El otro error muy común es depender de una sola fuente. No podemos depender de una sola institución académica para toda la evidencia, ¿ok? Eso debilita el caso porque USCIS lo que está buscando es validación independiente, perdón, evidencia de que las contribuciones son reconocidas más allá del círculo inmediato, ¿ok? Y tercer problema que yo veo todos los días, cuando no se presenta suficiente evidencia para justificar por qué una visa de interés nacional, por qué es que se va a justificar eximir del tener un sponsor o de una oferta laboral, que es el punto de una visa por interés nacional. No basta con afirmar, no necesito un sponsor. Hay que demostrar que el trabajo que se va a realizar a futuro no depende de una sola institución, que implica la flexibilidad de estar libres de un sponsor, de una sola oferta laboral para desarrollar esa contribución. Entonces estamos hablando de necesidad de colaborar con múltiples instituciones académicas, que el proyecto está evolucionando constantemente con resultados que cambian constantemente y que el trabajo está vinculado a prioridades nacionales de los Estados Unidos, por supuesto. Pero entonces la evidencia debe demostrar, no solo afirmar, que esta flexibilidad es esencial. Los casos bien fundamentados enfrentan esos desafíos basándose con la evidencia, ¿ok? Respaldándose en la evidencia. Lo que importa aquí es que claramente demostrar la contribución a nivel nacional y no solo local, que haya validación independiente y que se respalde con un argumento lógico y estratégico de por qué se requiere eximirse de una oferta laboral, ¿ok? Cuando la evidencia se estructura de esta manera,
tenemos casos exitosos, ¿ok? Aquí en Colombo Health realmente hemos visto casos muy exitosos en distintos perfiles, ¿ok? Recientemente tuvimos una de nuestras clientas que era profesora de matemáticas y STEM en Chile. Demostró cómo sus métodos métodos de enseñanza inclusivos podían tener un impacto más allá del aula. A su vez, esto se documentó con una década de resultados, incluyendo datos de rendimiento académico, testimonios de educadores que observaban los métodos de cómo mejoraban los estudiantes, contextos en donde los enfoques tradicionales en matemática no lograban los mismos resultados y el caso se conectó con resultados de la necesidad nacional de fortalecer la educación en matemáticas y apoyar el desarrollo del talento STEM en los Estados Unidos. Y a su vez eso se ligó a la prioridad que tiene los Estados Unidos de tener un desarrollo de la fuerza laboral mucho mejor, más capacitado para mejorar la competitividad económica de los Estados Unidos. Como pueden ver, hay un hilo conductor lógico, una narrativa que logró la aprobación de este caso. También es importante recordar que tenemos que lograr documentar esto de una manera que el oficial lo entienda y lo pueda digerir y hacérselo accesible al oficial, y por eso es que un planteamiento estratégico es necesario. También tengo o recuerdo el caso de un profesional en economía de Colombia que venía a hacer investigación en políticas macroeconómicas, inflación, estabilidad fiscal, y con el fin de promover reformas económicas en los Estados Unidos que obviamente vinieran a contribuir a los Estados Unidos. El punto es que pueden ver que hay distintos perfiles, pero todos tienen lo mismo: un impacto claro, una evidencia consistente, un posicionamiento estratégico, ¿ok? Em, lo que puedo decir es que si usted es un investigador, un profesor, es posible que ustedes ya tengan una base sumamente sólida para un caso de B2 por interés nacional. La evidencia o la diferencia entre una aprobación y un rechazo no depende solamente de lo que se ha hecho en el pasado, pero depende de cómo se presente su trabajo a futuro, cómo se va a respaldar con evidencia y cómo se va a conectar con los intereses de prioridades nacionales de los Estados Unidos. Si ustedes quieren entender si su perfil encaja bien con esta vía migratoria, por favor los invito a completar una evaluación gratuita con nuestro equipo. Yo les agradezco por su tiempo y espero estar con ustedes pronto. Cuídense mucho.